Es como un trabajo individual que yo quiero hacer, todas las cartas las quiero filmar. Listo. La exposición mía de pronto no va a estar ligada como el derrotero de los del libro, listo. Pero yo voy a hacer mis propios. Hoy vamos a trabajar el tema de funciones. Yo considero como educador que este tema es de los más fundamentales en el cálculo. Nosotros siempre, ¿cómo aplicamos las matemáticas? ¿No? Aplicamos las matemáticas como para explicar los fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? Cualquier situación de la naturaleza tratamos de representarlo a través de modelos matemáticos. Es aquí donde entran luego las funciones. Esos modelos matemáticos para determinar todas las relaciones que existen entre variables en nuestro medio, en nuestra cotidianidad, las vamos a llamar funciones. ¿Listo? Entonces, vuelvo y reitero, ¿cómo podemos interpretar una función? Como una relación que existe entre variables. Esos modelos matemáticos son los que van a representar dichas funciones. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Retomemos entonces el concepto como tal antes de comenzar a mirar un ejemplo de función, a determinar los tipos de funciones y entonces interpretar primero que todo lo que es una función. Una función la podemos interpretar como la relación que existe entre dos variables, entre dos cantidades, entre dos magnitudes. Por ejemplo, vamos a determinar ahora que estamos, pues, el día comienza como frío, ¿cierto? Siempre todas las mañanas, ¿cómo es la temperatura? Como baja, ¿cierto? Entonces podemos representar o hacer una representación gráfica para interpretar una función. Miren, aquí vamos a colocar el tiempo. Y aquí vamos a colocar la temperatura ambiente. Y vamos a estar representando en el plano cartesiano valores, o sea que siempre también las funciones van a estar asociadas a unas tablas de valores, ¿cierto? Por dicho, con unas tablas de datos yo puedo representar o determinar una función, saber cómo son los cambios de la función. Entonces comencemos, por ejemplo, que a las 6 de la mañana, ¿qué temperatura podemos aproximar más o menos? ¿Son qué? 15 grados, vamos a colocarle pues. No, pero vamos a determinar, es para hacer una ejemplificación, ¿cierto? Supongamos que a las 6 a.m., ¿cierto? La temperatura, incluso el rango, pues no significa que tenga que empezar desde cero, ¿no? Yo puedo representar desde qué grado. Digamos que aquí son los 15 grados centígrados. Veamos por ahí a las 9 de la mañana qué temperatura puede haber. 20. Vamos a subirle 55. O sea, estamos haciendo una aproximación para que usted interprete lo que es una función. Ya si quieres retomar o identificar o representar la función de la temperatura en función del tiempo. Ahora vamos a identificar los elementos de una función, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso siempre va a haber una variable que depende de la otra. En este caso, la temperatura ambiente depende de la hora del día. Entonces, quiere decir que esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. ¿Ok? También lo podemos interpretar que la variable dependiente es la imagen de la variable independiente. O también lo podemos representar como la abscisa, podemos representar este como la abscisa y este como ¿cuál? La ordenada. Abscisa, ordenada. La variable independiente de la abscisa, la variable dependiente de la ordenada. El nivel del mar. Una temperatura alta, pongámosle, por ejemplo acá, pongámosle 500 metros. Vamos a ponerle más bien la distancia acá. 500 metros, a los 500 metros va a encontrar 30 grados centígrados. Vamos a decir que a los 1000 metros vamos a estar estableciendo, vamos a hacer una representación. No quiere decir que esto es exacto, pues esto es preciso, no, es para identificar cómo sería el comportamiento de la temperatura a medida que voy ascendiendo. ¿Me hago entender? Sí. A los 1000 metros, pongámosle aquí unos 25. A los 1500,
y a los 2500 dejémoslo hasta ahí frío, ¿cierto? 10 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, de mediciones de la vida cotidiana, ¿cierto? Yo puedo obtener datos. ¿Ok? Ahora vamos a representar situaciones de la vida cotidiana. Vamos a representar, por ejemplo, cuando nosotros compramos cualquier artículo, puede ser un carro, un computador, etcétera, etcétera, hasta una casa, ¿cierto? Todos estos artículos, por lo general, se deprecian con el uso. Entonces vamos a determinar una situación problema. Vamos a comprar un artículo que inicialmente me costó 5 millones de pesos. Tú lo puedes aplicar en la vida cotidiana para cualquier artículo. ¿Listo? Y la depreciación no va a variar, ¿cierto? Vamos a suponer aquí, vamos a asumir que la depreciación anual, o sea, que el precio baja cada año 500.000 pesos. ¿Listo? Entonces, podemos determinar una tabla de valores, ¿ok? El tiempo versus ¿quién? El precio. Aquí, ¿cuál sería el valor dependiente y cuál el independiente? El valor dependiente es el que aplica y el dependiente es el valor. El valor, o sea que el valor del artículo va a depender del tiempo. O sea que directamente, pues, perdón, podemos obtener una relación entre esas dos variables, podemos obtener una función. ¿Listo? Lo podemos tabular. En el primer año, ¿cuánto vale el artículo? 5 millones. Al año ya vale ¿cuánto? 4.500. O sea que al valor anterior, ¿cuánto le restó? 500. Después, al valor anterior le restó ¿cuánto? 500. Otros 500 y así sucesivamente en una tabla. Vengo y la grafico en las abscisas, en el eje X, vamos a encontrar el tiempo en unidades. En la ordenada, o sea, el eje Y, vamos a encontrar el precio en qué unidades. En pesos. ¿Listo? Y obtenemos una gráfica de esta relación, de este tipo. Entonces, yo aquí puedo establecer que la función del tiempo es igual a ¿quién? Al precio. En otras palabras, que siempre el precio va a estar en función de ¿quién? Del tiempo. Entonces, miren que eso es un lenguaje matemático donde estamos estableciendo que la función del tiempo me va a dar el precio. Okay. Recuerden que nosotros teníamos representación del plano cartesiano siempre y igual a f de x, que el eje y me representaba siempre la función de ¿quién? Entonces miren que esto también es un lenguaje matemático. Aquí me está diciendo que y siempre va a depender de ¿quién? De x. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Entonces, nosotros podemos determinar en este tipo de variaciones, en este tipo donde sus cambios